eso, pueden escribir por el chat y si no lo veo, eso, interrumpan solamente y hagan preguntas por el micrófono. Bueno, entonces si como vamos a comenzar con un repaso más que repaso, como dudas que tengan de la prueba uno, les puedo dejar la palabra, no sé, o si quieren ver alguna parte en particular de las diapos, me dicen, y partimos así entonces. Les dejo la palabra, si alguien quiere comenzar. Sí, Anesca. Profesor, yo tengo duda con un ejercicio, no sé ¿Ya? pero es de verdad algo como muy puntual. Es de la guía que se subió de repaso, antes de Ya. que nos fuéramos de vacaciones en septiembre. A ver, deja buscarla para Ya, poner la guía de repaso. Guía de estudio, guía 01, esa, ¿no? es la guía de preparación prueba 1. A ver, no sé cómo está en el material. Guía de preparación por ahora, ya la tengo. Sí. Es la pregunta 3, profesor, específicamente el punto 3 y 4. Ya. ¿Están viendo la pantalla? Sí se ve. Ya. Un segundo, estoy admitiendo a algunos compañeros. Ya. Pregunta 3. No es la alternativa. Sí, es la alternativa. Pregunta 3.3 y 4. No sé cómo sacar de esta función de demanda el bien complementario, cómo saber cuándo es bien complementario. Ya, No sé si se hace en base a la ecuación. ya, muy Eso me pregunto. buena pregunta, buena pregunta. Leamos juntas el enunciado y a ver si a alguien se le ocurre cómo responder, como qué tenemos que mirar acá, cómo nos damos cuenta, en este caso, complementariedad. La pregunta dice, considere la siguiente función de demanda. Y tenemos una ecuación de demanda, ¿cierto? La curva de demanda, nosotros la podríamos graficar. ¿Qué diferencia tiene esta curva? Tiene más incógnitas, ¿cierto? Tiene más variables. Pero recordemos que la curva de demanda relaciona precio y cantidad. En este caso, bueno, vamos a ver. Sabemos que el PZ es 30, correspondiente a precio del bien Z. Y es igual a 5.000, ingreso del consumidor. PB es 50 y es precio del bien B. PX es el precio del bien X. La función de oferta corresponde a PX igual 30 más 2Q. Ahora, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces tenemos, bueno, varias afirmaciones. Primero, eh, ¿qué distinto tenemos en esta ecuación de demanda? La función de demanda. ¿Qué es lo primero que llama la atención en esta función de demanda? En comparación con otras que hemos visto, que han ejercitado. ¿Qué es lo importante acá? O sea, bueno, todo puede ser importante. Voy a usar otra palabra. ¿Qué miramos cuando vemos la curva de demanda? Primero, tenemos que ver qué bien estamos hablando, ¿cierto? El bien X. Por lo tanto, la cantidad del bien X depende del precio del bien X. ¿Cómo es esa relación? Negativa. ¿Qué es lo distinto de esta ecuación? Que en general siempre vemos una constante, ¿cierto? Por ejemplo, la cantidad de un bien es igual a una constante, una relación negativa con el precio, ¿cierto? Por la pendiente. Digamos que no, la pendiente. Y en este caso, todo lo que representa esta A está compuesto por todos estos elementos. Y entonces, y que si bien tenemos los valores, ¿cierto? 30, 5.000 y 50. Y si los pusiéramos acá adentro, tendríamos una constante. Lo importante acá, lo que nos están diciendo es que efectivamente esa constante nos está dando información. ¿Qué información? De estas variables exógenas, que siempre las tratamos como exógenas. Cuando decíamos, bueno, los ingresos de una persona influyen en cuánto vamos a demandar, ¿se acuerdan? Pero lo graficamos en función del precio, mientras todo lo demás se mantiene constante.
Eso quiere decir que la constante incluye todos esos factores exógenos, y cuando esos factores exógenos cambian, ¿qué pasa con nuestra curva de demanda? También se desplaza, o sea, se desplaza. Se desplaza, sí, muy bien, porque nuestra constante cambia. Entonces esa constante no es que no sea nada, sino que esa constante contiene los valores y esa información de esas otras variables exógenas. Dicho esto, nos preguntan cuál de las siguientes informaciones es correcta. El bien es inferior, es decir, el consumo disminuye cuando aumenta la renta. ¿Dónde podemos ver eso? Nos están afirmando que el consumo disminuye cuando aumenta la renta. ¿Es verdad? Anesca, ¿tú eso lo pudiste ver? ¿Si esto es verdadero o falso? Sí, era falso. Tengo un análisis que hizo el profesor ayudante, Ujú. pero no la entendí tampoco muy bien porque decía que aumentaba la renta y en ese caso podíamos cambiar una micro por un Uber, pero tampoco entendí muy bien el análisis. Ya. Mira, pero acá lo que nos dicen es bien inferior, ¿cierto? ¿Qué es un bien inferior? A ver, en el fondo lo que tenemos que ver es, el consumo disminuye, hagamos esto mismo pero como pregunta. ¿El consumo disminuye cuando aumenta la renta? ¿Podemos, la primera pregunta, ¿podemos responder esta No, pregunta con esta ecuación? o sea, yo respondiendo a la pregunta, el consumo no disminuiría si aumenta la renta, creo Claro. yo. ¿Por qué? ¿Dónde lo ves? ¿Dónde lo puedes identificar eso? ¿En la ecuación? En la ecuación, porque mira, el ingreso lo tenemos acá, y es una de las variables que determina la cantidad. ¿Qué pasa cuando aumenta el ingreso? Lo que queremos saber es, si el ingreso aumenta, entonces, ¿qué pasa con la cantidad? ¿Aumenta o disminuye? También Aumenta. aumenta, ¿Y por qué? sí. ¿Dónde vemos eso? Quizás la relación positiva que se da entre la Mm, ecuación. Muy bien. Está acá, en el signo. El signo nos Ah, ya. establece esa relación. El ingreso aumenta, entonces como este signo es positivo, aumenta la cantidad. Por lo tanto, no encontramos que el consumo disminuye cuando aumenta la renta. Al contrario, aumenta. ¿Ya? Después, la elasticidad precio de la demanda en el punto de equilibrio es menos 5,6. ¿Ese lo puedes calcular? Sí, ese me dio. Ya, ese es algo que ejercitamos más, pero básicamente bueno, para responder al resto de tus compañeros y compañeras. ¿Cómo lo calculamos? Primero, recordar, elasticidad es para cada punto de la curva. Por eso es importante que nos piden calcular la elasticidad, pero en el punto de equilibrio. Entonces, más allá de desarrollar todo este ejercicio para ocupar ese tiempo quizás en otras preguntas, podemos volver si quieren, pero tendríamos que, primero, calcular el punto de equilibrio. Y por eso nos dan la curva de oferta y la curva de demanda. Y con eso podemos calcular el equilibrio. Cuando calculamos el equilibrio, vamos a tener un punto de la curva de demanda. Y en ese punto es que vamos a calcular entonces la elasticidad. Y vamos a ver si es que nos da menos, menos 5,6 o no. Entonces, pero como Aneska lo calculó, bueno, nos da. Lo podemos comprobar. Ahora después nos dice, punto 3, el bien Z es complementario con el bien X. Ya, he ensuciado mucho esto, voy a borrar. Ya. El bien Z, ¿dónde compara? ¿A qué no encontramos el bien Z? Acá. Es complementario con el bien X. Y ahí está tu duda, ¿cierto? Y es la misma pregunta acá. Y el bien B es complementario con el bien X. ¿Cómo podemos resolver esto? Volvemos a la ecuación. En la ecuación vamos a encontrar cuál es la relación entre el Z y la cantidad de X. ¿Qué relación encontramos? ¿Qué relación podemos descubrir con esta ecuación de demanda? Que cuando aumenta el precio de PZ, aumenta la cantidad de QX. Entonces, si PZ aumenta,
¿Qué pasa con la cantidad de QX? Como vemos acá, la relación es positiva, aumenta. ¿Qué tipo de bienes será? ¿Cuál es la relación entre el bien Z y X? Bueno, voy a hacer a ver si hago un poco más fácil a ver, alguien. Complementaria. Complementaria. Veamos algún... oh, eh, a ver, algún ejemplo. ¿Qué bienes son complementarios? Díganme alguno que se les ocurra. La benzina y el auto. La benzina y el auto, ¿cierto? Entonces acá estaríamos diciendo lo que nos están preguntando. Si el precio de la benzina aumenta, ¿qué pasa con la cantidad de autos que desean comprar los consumidores y las consumidoras? ¿Aumentará o disminuirá? Aumenta también, No, disminuye, ¿no? Disminuye porque es más caro. porque es Pero más de caro. acuerdo a la... disculpe, profe, pero de acuerdo a lo que hizo el análisis ahí o aparte. No, a ver este ejemplo, como para descubrir qué significa que sean complementarios. ¿Cómo sería Ya, la...? ya. Ya, entonces, bueno, vamos llegando a eso. Cuando dos bienes son complementarios, quiere decir que aumente el precio de uno, es que de alguna forma está aumentando el precio de ambos, porque los consumo en conjunto. Por lo tanto, para bienes complementarios, la relación debería ser inversa. Si aumenta el consumo de alguno de esos dos, yo voy a disminuir el consumo de ambos, porque los consumo juntos, ya el pan con queso. Pan con queso los consumo juntos. Si me sube el precio del pan, yo voy a consumir menos queso. Por lo tanto, son bienes complementarios cuando aumenta el precio de A, disminuye el precio de su bien complementario, digamos B. Disminuye la cantidad del su bien complementario. ¿Qué va a pasar entonces cuando son sustitutos? ¿Ya? ¿Qué bienes podrían ser sustitutos? Digamos, el queso y el jamón. Son sustitutos porque yo me hago un pan o con queso o con jamón. ¿Qué pasa si aumenta el precio del queso? ¿Qué pasa con la cantidad de jamón? Si son sustitutos, aumenta, ¿cierto? Muy bien. Si son sustitutos, perdón, no puedo sacar el chat. Mm, Perdón. Bueno, entonces, si los bienes son sustitutos, que aumente el precio de uno hace que yo compre más del otro. ¿Qué tenemos acá? Entonces, el bien Z, cuando aumenta de precio, se consume más del bien X, como vemos acá. Entonces, ¿qué tipos de bienes son? ¿Complementarios o sustitutos? Sustitutos ahí. Sustitutos. Muy bien. Entonces, este es falso. Esa es la razón. Yo con esta relación que me muestra la curva de demanda entre el precio de un bien y el consumo del otro, yo puedo comprender si es que son sustitutos o complementarios. Y si vemos el otro bien B, nos muestra una relación negativa. Entonces, cuando aumenta el precio de B, yo consumo menos de X. Por lo tanto, yo puedo afirmar que son complementarios y por lo tanto esta sería verdadera. ¿Te queda claro?
ahora? Sí, profe, ahí ¿Sí? sí, era más que nada con como ir analizando mediante la ecuación entonces. Sí. Entonces podemos ir moviendo como de un lado a otro igual en caso de que tengamos que hacer las relaciones, ¿cierto? Igual que lo explicó ayer con el tema de para poder calcular cuál era, digo, para poder ver cuál era la curva de oferta y cuál era la curva de demanda, ¿cierto? La idea es ir viendo esas relaciones positivas y negativas. Claro, claro. Ya. Por ejemplo, yo ahí identifiqué la complementariedad o la sustitución de los bienes según los signos, ¿cierto? Pero en la relación que yo establezco. O sea, yo identifico si un bien es sustituto en función de las variables relevantes, que son un bien y el otro, el precio de un bien y la cantidad del otro. Yo identifico una demanda en función de las variables en las cuales yo grafico una curva de demanda. Precio del Ya. bien y cantidad del mismo bien. Ya no se confundan con eso. Ahí, en una demanda estoy hablando del mismo bien. Por lo tanto, acá lo que yo tengo es la cantidad de X y P de X. Entonces, como este es negativo, yo puedo identificar una demanda. ¿Qué pasaría si esto fuera así? Me preguntan, ¿qué es esta ecuación? ¿Una curva de qué? ¿Se ve Oferta, si esto fuera un... oferta. Claro, sería oferta, porque lo que estoy estableciendo es que esta curva tiene una relación positiva entre precio y cantidad de X. Y todo lo demás es constante, Todo ¿cierto? lo Todo demás lo que sería, queda afuera. claro, todo eso sería una constante. Ah, ya. Pero esa Ya. constante es que no es que sea un número aleatorio, aunque muchas veces lo tomemos así. Y acá nos están desglosando ese número que muchas veces lo vemos como aleatorio, como un valor que cae del cielo, 5000. Bueno, acá lo estamos desglosando porque nos entrega alguna información, por ejemplo, la relación con sus fines sustitutos, complementarios, ingresos. Ya. En el Ya, fondo, perfecto. si habláramos de una oferta, toda la constante, ¿qué sería? Serían esas otras variables que afectan la cantidad que ofrece la empresa. El costo de los insumos, la tecnología, ¿se acuerdan? Entonces, esa información contendría la constante de una oferta. Y en cambio la demanda es de los ingresos, de los bienes sustitutos, los bienes complementarios, de los gustos, etc. Bueno, más preguntas. ¿A alguien no le quedó claro esto? A ver, o sea, en realidad, pues, si lo quieren que lo explique, lo puedo explicar una vez más porque en realidad creo que no a todos les quedó claro por cómo me indicaron en el chat. ¿Les parece? ¿O quieren? Voy a hacerlo rápido para avanzar y mientras si tienen preparada alguna otra pregunta, me dicen. ¿Ya? Eh, Voy a concentrarme en el punto 3 y 4, bienes complementarios o bienes sustitutos. ¿Ya? Primero, ¿qué es un bien complementario? Un bien complementario es un bien que se consume en conjunto con otro. ¿Ya? Bien complementario eh, sería un bien que yo lo necesito consumir en conjunto con otro porque en forma conjunta es que me dan la satisfacción de consumirlo, ¿ya? El pan con mantequilla, el auto con la gasolina, etc. Bienes sustitutos son los cuales todo lo contrario, yo puedo reemplazar. Yo no necesito consumir solo uno de los dos. Ya entonces, por ejemplo, un iPhone y un Motorola, un no sé, estoy poco creativo para los ejemplos, pero bueno, no sé, salsa de tomate o pesto, son bienes sustitutos. Compro uno o compro el otro. ¿Ya? Esa es la naturaleza de esos bienes. Ahora, ¿cómo yo identifico cuál serían esos bienes? ¿Cuál sería esa relación para un determinado bien? Y acá tenemos la demanda de un bien, el bien X. El bien X va a tener bienes complementarios y bienes sustitutos, ¿cierto? Y todos esos bienes van a afectar la cantidad que se consume del bien X. El bien X, cuánto la gente quiere comprar del bien X, depende de sus bienes complementarios y sus bienes sustitutos. ¿Y de qué forma? Digamos, entonces, que el bien B es complementario. Bueno, como sabemos en este caso. Que el bien B sea complementario quiere decir que yo lo consumo en conjunto, que el bien X se consume en conjunto con el bien B. Por lo tanto, cuando
el precio del bien B disminuye, ¿qué pasa con la cantidad de X? Si tengo un bien complementario, no, aumenta. La relación es inversa. Cuando disminuye el precio del bien complementario, yo consumo más del otro bien. ¿Y cuál es la razón? La razón es que es más barato. Y como es más barato, yo puedo consumir, en el fondo, la razón sería esta, la naturaleza de esto es esta. Si disminuye el precio del bien B, ¿qué pasa con el bien B? ¿Consumo más o menos de bien B? Consumo más, porque las demandas son negativas, ¿cierto? Por lo tanto, voy a desarrollarlo acá. Si disminuye el precio del bien B, yo voy a consumir más cantidad del bien B. ¿Qué pasa si aumenta la cantidad consumida del bien B? Supongamos que es el queso. Voy a hacerme más panes con queso y por lo tanto voy a demandar más panes. Digamos que ese es el bien X. Por lo tanto, la relación es inversa. En bienes complementarios, la relación es inversa entre el precio del bien complementario y la cantidad del otro bien, que es complementario a este. Porque como se consumen en conjunto, que disminuye el precio, quiere decir que yo puedo consumir más de ambos. Porque de alguna forma es como yo los consumiera como un pack. Y eso entonces tendría que buscarlo acá. Y eso es lo que me está diciendo la ecuación. La ecuación de demanda me dice que la relación entre cantidad de X y precio del bien B es negativa. Entonces, si aumenta el precio, estoy leyendo el chat, si aumenta el precio de uno, disminuye el consumo de ambos. Claro, si aumenta el precio de uno, sería el caso contrario. Si aumenta el precio de B, ¿qué es lo que va a pasar con la cantidad de B? Va a disminuir. Y como voy a comprar menos queso, me voy a hacer menos panes porque son complementarios y entonces voy a consumir menos QX. Va a pasar todo lo contrario entonces cuando son sustitutos. Y en este caso, bueno, sabemos que son sustitutos, sería con el Z. ¿Qué pasa entonces con los bienes sustitutos? Son competencia, es jamón y queso. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta el precio del jamón? Voy a consumir más queso porque el jamón está más barato, más caro. ¿Qué quiere decir eso? Un detalle sería que si yo consumo, o sea, si el precio del jamón es más caro, voy a comprar menos jamón. Disminuye el Z. Y por lo tanto, voy a consumir más del sustituto, que se hace relativamente más caro. Relativamente me refiero entre la relación de precio de ambos. Y por lo tanto, voy a consumir más queso. Ya. Espero, no sé si ahí quedó claro. Sí, ya, perfecto. ¿Más preguntas? Perdonen que a veces quizás como que estoy hablando y pareciera que estoy hablando con nadie, sino estoy respondiendo algunas preguntas que me hacen por interno, pero bueno, así que pueden participar así también si les es más cómodo, si quieren hacer otras preguntas, como quieran, por chat, por voz, por micrófono, como a ustedes les parezca más conveniente. ¿Más preguntas? Creo que me querían hacer más preguntas, pero si no avanzamos. Profe, yo tengo otra. Ya, dime. Es con respecto a la curva de Laffer. Ya. El análisis que se hacía en el PPT nos mencionaba que teníamos dos formas de tener recaudarlo el tema de los impuestos. Una nos permitía tener como menos pérdida social y otra más pérdida social. Sí. Pero hay una pequeña parte que me confunde, que era cuando usted mencionaba que la que tenía más pérdida social estaba relacionada con una mayor cantidad, una cosa, algo como con la cantidad, que cómo se relacionaba esta cantidad con el tema de los impuestos. No lo logré cómo relacionar bien. Yo te voy a mostrar. ¿Me puedes acordar cuál es la clase, el número? Sí, Para la clase 10. Ah, ya. La clase 10 es la última diapositiva.
Así lo muestro y quizás queda más claro. Así es. Ya. ¿Cómo relacionamos entonces esos dos elementos? En el fondo, primero tenemos que ponernos, la idea de la curva de Laffer es como ponernos en la mente del quien define el impuesto. ¿Ya? Quien define el impuesto sería la autoridad del gobierno, del área económica de un gobierno, que en el fondo tiene que decidir qué impuesto cobrar. Y qué impuesto cobrar tiene implicancias, ¿cierto? Porque por un lado implica que va a recaudar dinero para el Estado y con eso puede hacer bienes públicos, pero por otro lado va a causar pérdida social en ese mercado, ¿cierto? Entonces, primero vemos el cuadro de arriba. Perdón, ahora sí están viendo en mi pantalla. Miremos el gráfico de arriba. Y el gráfico de arriba nos dice un mercado cualquiera. Ya un mercado cualquiera, y la autoridad monetaria debe, no, la autoridad, perdón, autoridad fiscal va a fijar un impuesto. Vamos a ponernos en dos escenarios, ¿ya? Y los dos escenarios son dos posibles impuestos. Y la autoridad fiscal tiene que definir, bueno, qué impuesto va a cobrar, el uno o el otro. Y son justamente las líneas que tenemos acá. Un impuesto sería este monto. Quiero que me digan bien si todos entienden ese proceso, ¿ya? Si el impuesto, si se cobra ese impuesto, la cantidad sería esta. ¿Todos lo ven? ¿Y todas lo ven? Digamos, la posibilidad 1. Bueno, ¿todos entienden por qué? Aneska, ¿tú eso lo comprendes? Sí, profe. Ya, perfecto. Y lo otro sería, la otra posibilidad para la autoridad monetaria sería, bueno, cobrar otro impuesto. Y que quizás podría cobrar este. Un impuesto mucho más alto. Y la cantidad de resultado de mercado sería esto. Ahora, ¿qué pasa? Uno pensaría, o sea, bueno, no, algo concreto es que la recaudación fiscal va a ser igual a la cantidad que se trance por el monto que cobre del impuesto, ¿cierto? En el fondo, si yo soy el Estado, el administrador de las arcas fiscales, yo lo que voy a recibir de recaudación fiscal va a ser la cantidad de impuestos que cobro por cada bien por la totalidad de los bienes que se vendan en ese mercado. Ahora, ¿qué es lo que tiene? Que en el escenario 1 del impuesto 1 tengo una cantidad 1 que es grande y un impuesto que es pequeño. Y en la recaudación fiscal 2, ¿qué quiere decir? Ay, perdón. Bueno, recaudación fiscal 2, lo que quiere decir es que voy a cobrar un impuesto más alto, pero la cantidad por la cual voy a poder cobrar ese impuesto es menor. Y lo que tenemos es que hay un punto en el cual la recaudación fiscal para dos impuestos distintos que podría fijar la autoridad fiscal, la recaudación fiscal es exactamente igual. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque a medida que aumenta el impuesto, la recaudación fiscal cambia porque la cantidad se mueve en la otra dirección. ¿Qué nos hace preguntarnos? Nos hace preguntarnos, bueno, le- ¿cómo puede fijar entonces una autoridad fiscal la cantidad de impuesto óptima en función de que su objetivo no es perjudicar al mercado, sino que es recaudar el mayor ingreso posible? Y eso lo vamos a ver en la curva de Laffer. ¿Y qué quiere decir esto? Y es justamente cuando estamos relacionando la cantidad que se va a transar en el mercado con la recaudación fiscal. La curva de Laffer lo que nos va a hacer, nos va a mostrar todos estos puntos de recaudación fiscal para las distintas cantidades de mercado. Cada cantidad de mercado va a estar asociada a un determinado nivel de impuesto. ¿Por qué? Si la autoridad fiscal decide cobrar una tasa T1, la cantidad de mercado va a ser Q1.
Y si decide cobrar, bueno, una tasa T2, la cantidad de mercado asociada a ese impuesto más alto va a ser una cantidad menor. Entonces el Estado, en la medida que, si estamos en el punto Q2, en la medida que cobra un impuesto menor, va a poder recaudar más. ¿Y por qué? Porque en ese caso, todo lo que se gana por mayor cantidad compensa todo lo que se pierde de recaudación por menor impuesto. Hasta que llega un punto máximo. Y después, que es justamente cuando cambia la elasticidad de la demanda, porque cambia la relación en cómo va cambiando la cantidad y el precio. Después, cuando va aumentando la cantidad, a medida que se va haciendo más pequeño el impuesto, el efecto de la disminución del impuesto se va haciendo más importante y por lo tanto la recaudación fiscal va disminuyendo. ¿Qué es lo que hacemos en este punto de comparación? Lo que quiere decir es que tenemos dos puntos en los cuales se alcanza exactamente el mismo nivel de recaudación fiscal, pero con consecuencias distintas para el mercado, porque tienen efectos distintos en la cantidad que se transa en el mercado. En la recaudación fiscal, Q1, se consume una mayor cantidad de bien. Y para el impuesto 2 se consume una menor cantidad de bien. Por lo tanto, hay dos niveles de recaudación fiscal con distintos tamaños de pérdida social, porque cuando se consume menos, la pérdida social es mayor. Esa cantidad, esa recaudación fiscal está asociada, de la cantidad Q2, está asociada a todo este triángulo de pérdida social. Sin embargo, la cantidad Q1 está asociada solamente a esta pequeña pérdida social, y sin embargo se logra la misma recaudación fiscal. Para eso uno puede hacer la curva de Laffer, para ver la cantidad de recaudación fiscal y cómo esas cantidades afectan, entonces, eh, afectan la cantidad de mercado que se va a transar. No sé si ahí te queda un poco más claro esa relación. Profe, y cuando tenemos estas cantidades como con el, a mí como que no me lo imagino como un ejemplo, en realidad esa cantidad, no, no sé cómo imaginármelo, no sé si me explico, qué es Mm, esa cantidad en sí, porque yo es- sé que el precio tenemos como cierto valor monetario, ujú. pero cantidad, no sé si se refiere como, no sé, Ah, es como, no sé, no sé si ya. me explico, es A ver, como, déjame ver si te no me lo puedo... imagino. No te imaginas, ya. Pero mira, lo que estamos viendo acá es justamente en la cantidad del bien. Si acá estamos diciendo que estamos hablando del mercado del pan, lo que decimos es, bueno, este equilibrio sin impuestos nos dice que el mercado produce 1 tonelada de pan. Y ese es el equilibrio. Ya. Pero cuando ponemos impuestos, cambian la cantidad de equilibrio. Y cuando ponemos un impuesto igual a T1, ya no son 1 tonelada de pan, sino son, no sé, 0,8 toneladas de pan de equilibrio. Ah, ya entendí, profe, lo estaba asociando a otra cosa, pero era específicamente entonces mercado. Y ahora sí lo Sí. entendí. Ya, Ya. perfecto. Entonces, siempre que es importante, como aprendizaje, siempre ver las variables que estoy analizando. Igual que en la ecuación anterior, cuando nos ponían una ecuación, bueno, ¿cuáles son las variables que estoy viendo? Ya no perder de vista esto, porque es lo elemental, porque si después seguimos analizando algo sin esa base sólida de qué es lo que estamos viendo, bueno, podemos llegar a conclusiones incorrectas. ¿Ya? A ver. Profe, Sí, Catalina. a mí me queda una duda de lo que estaba mostrando. Ya. Entonces, cualquier punto a la izquierda de la curva de Laffer implica más pérdida social. Sí, o sea, pero acotemos bien esa afirmación que comenzó siendo correcta. Bien. Punto, primero, a la izquierda, en esta curva de Laffer que me muestra cantidad de recaudación fiscal, sería justamente exactamente lo que nos dice es que es menos conveniente porque cada uno de esos puntos tiene otro punto con la misma recaudación fiscal, pero con menor pérdida social, como si fuese un espejo. Este punto, por ejemplo, recauda 1000 de recaudación fiscal. Y se producen en el mercado, no sé, 0,2 toneladas de pan.
pero tiene exactamente otro punto donde el Estado logra la misma recaudación fiscal de 1000, pero donde en el mercado se consumen 0,9 toneladas de recaudación fiscal. Ya, eso nos está mostrando. ¿Te queda claro, Catalina? Sí, profe, es que en la guía, en la misma que estaba mostrando, Ujú. hay una pregunta de curva de Laffer Ya. y considera verdadero que se debe procurar elegir impuestos a la izquierda de la curva. Vamos a ver. ¿Tienes el número? Sí, es La la 10. pregunta. La 10. Ya, ya, sí me acuerdo. Esto justamente fue un problema, o sea, la razón de esto es que ya eso cualquier cosa se puede solucionar, pero el tema de esto es, voy a poner la diapositiva, es cuando yo considero la curva de Laffer, que se podría dar el caso y cualquier cosa podría estar correcta si es que ustedes lo afirman, cuando muchas veces la curva de Laffer se puede mostrar en términos de recaudación fiscal, y en vez de poner cantidad, la graficamos en función del tamaño del impuesto. ¿Cómo sería la curva? Sería igual, pero estaríamos analizándola a la inversa. No sé si eso lo ven, porque cada cantidad de impuesto está directamente relacionada con una cantidad de bienes, perdón, está inversamente relacionada con la cantidad de bienes del mercado. ¿Se entiende por qué? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿se entiende por qué entonces sería la parte izquierda si lo grafico en función de la cantidad, o la derecha si la grafico en función de la parte en función del tamaño del impuesto? Sí, porque el impuesto sería menor, ¿no? Porque el impuesto está directamente, inversamente relacionado con la cantidad, con la cantidad. Cualquier tasa de impuestos está asociada, mayor tasa de impuestos está asociada con menor cantidad. Si lo grafico en función entonces de la tasa de impuestos, es como que esta curva se invierte. Y en el fondo este punto me lo estaría mostrando acá. Y este punto, acá. Si es que estuviera viendo tasa de impuestos. ¿Ya? Entonces en eso conviene más a la derecha porque estaría cobrando más, pero la recaudación fiscal sería la misma. Claro. Y lo que quiere decir, si es que causa confusión, es que claro, si la curva de Laffer la estoy viendo en función de la cantidad, claro, lo que más importa es el costado izquierdo. Pero si lo veo en función de la tasa de impuesto, lo más eficiente es el lado derecho. O sea, el lado izquierdo, si lo veo en función de la cantidad, el lado izquierdo es igual al lado derecho si lo veo en función de la tasa impositiva. Profe, pero ¿y aquí cómo sabíamos que era ese gráfico y no el otro? Ya, no, yo creo que eso fue más bien una confusión. Entonces, igual te agradezco que lo hayas preguntado. Pero cualquier cosa, si es por ejemplo, si es una pregunta de desarrollo, eso también lo pueden escribir y obviamente se considera si es que hacen la relación correcta. Y si pasara así con una alternativa, siempre esas cosas se pueden revisar, ¿ya? Pero lo importante es que comprendan en el fondo por qué. En este caso, ahora que estamos estudiando eso, que comprendan por qué. ¿Y lo comprenden bien o tienen alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Y profe, ahora me quedó más ¿Sí? claro. Ya, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Nada. Profe, yo tengo la última, ¿puedo hacer la última? Sí, 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 obvio.
Ya, es con respecto a la cápsula que subió el profe. El profe, no me acuerdo el nombre, pero se subió una cápsula. ¿Ya? Y es más que nada preguntarle ciertos puntitos. Cuando nosotros desarrollemos los matemáticos, ¿tenemos que ir explicando el paso a paso o solo bastaría con el desarrollo que nosotros presentemos? Depende de cómo esté formulada la pregunta. Por ejemplo, muchas veces te pueden decir, dame la cantidad de como traten de responder lo que se está preguntando. Y a veces la misma pregunta puede solicitar un poco de análisis. Otra Por ejemplo, pregunta, si tenemos, ay, disculpa, dime. No, dime. si Dime tenemos después. que calcular, por ejemplo, el punto de equilibrio. Y eso es más que nada como, no sé, aplicar un método, por ejemplo, la sustitución y sacar los dos puntos. Ahí hay que explicar qué método vamos a ocupar, algo así, o solamente desarrollar. Claro, no, en este caso lo importante eh, sería desarrollarlo matemáticamente. Ya siempre es conveniente, y como sugerencia, como, o sea, una respuesta correcta sería si llegan al desarrollo correcto matemático, ¿cierto? Yo sugeriría escribir si es que ustedes están dudando del resultado. ¿Y por qué? Porque en el fondo ustedes van a tener un respaldo de que sabían lo que estaban haciendo y quizás se equivocaron en algún cálculo. Entonces, cuando veamos la respuesta es como, bueno, esta persona acá se equivocó en sumar, pero en realidad venía escribiendo y explicando lo que venía haciendo. Lo ideal sería en el fondo que ustedes lo hagan bien y no sería, no sería necesario en ese caso una explicación. Sería necesaria sí o sí para un puntaje completo una explicación si es que el enunciado así lo pidiera. Por ejemplo, muestre el equilibrio de oferta y demanda y explique por qué es así. Bueno, ahí ustedes, el resultado matemático es suficiente con el valor, pero se está pidiendo una explicación. Y esa explicación sería, bueno, sí, desarrollar algún desarrollo gramatical para explicar eso. ¿Se entiende? Ya, sí, profe. Y también, por ejemplo, ahí el profe nos pedía calcular el punto de equilibrio y nos ¿Ya? presentaba las dos ecuaciones. Había una ecuación que era P, que explicaba la oferta, y arribita me salía una O, Ujú, igual a 4Q, y también le colocaban una O, y el más ujú. 10. Y la otra era la de demanda, y arriba me colocaba una D, y después era igual a menos 2Q y de nuevo D. Lo que pasa es que acá lo que yo apliqué era directamente el método de igualación, pero yo no sé si es posible, porque tenemos estas letras con, identificando a la oferta y a la demanda. Yo no sé si al momento de buscar el punto de equilibrio yo esas las puedo considerar como iguales. O sea, como una P sola, porque generalmente se le coloca una P con asterisco, y no sé si es posible hacer eso, Ya, como cambiar la variable, por decirlo así, para un mejor desarrollo. ya, pero entiendo tu pregunta. Pero ahí en ese caso, lo que tú me estás diciendo es esto. Entonces, es que, claro, cuando tú tienes una ecuación, por ejemplo esa, efectivamente puedes decir, no sé, puedes tener una notación, ¿cierto? Claro. Eh, A menos Q D. ¿Y por Claro, qué tiene una sí, notación? Porque las variables están relacionadas entre sí, no van solas, están relacionadas entre sí en función de esta curva. claro. Y la otra igual, PO, A más QO. El tema es que cuando yo las igualo, por el método que quiera usar, yo ya dejo de hablar de una curva. Yo ya no estoy hablando de una curva, estoy hablando de este punto. Ya. Y como estoy hablando de este punto, efectivamente puedo hacer una anotación. ¿Y qué anotación voy a hacer? La anotación que le quiera asignar al equilibrio. Porque ya no es una curva, sino que es un punto. ¿Qué punto? PE, P asterisco, Ay, ahí puedo QE, cambiarlo entonces. pero tú Yo lo vas pensé a que no se cambiar. podía. No, y se puede, pero ¿por qué? Porque ya no estoy hablando de una curva. Al momento de combinarlos, yo estoy hablando de un punto, del punto de equilibrio. ¿Ya? Ya no es una curva entonces. Ya. Y lo otro, profesor, ya esto es lo último, No, está bien. es con respecto a las pendientes, que el profesor también enseñaba como una técnica para poder nosotros calcular las pendientes. Ujú. Pero no sé si es posible que podamos traer el dibujito un ratito para, no sé si es válido también lo que le voy a explicar. Por ejemplo, en la curva de la que es demanda,
yo no podría considerarlo, porque lo que yo me imagino es que ese P es un I, la A es como la constante y este Q es como quien acompaña, es la pendiente y lo que acompaña a la pendiente. Ahí yo no podría considerar mi pendiente como -1 directamente, porque acá, por ejemplo, cuando era P, empezaba con una P y se igualaba a una Q, era la inversa. Entonces, no, ahí me confundí. Ya. Lo que pasa es que, como que en economía muchas veces se analiza al revés, ¿ya? Entonces, pero lo importante cuando ya empezamos a hablar de economía y dejamos de hablar de matemática es como qué estamos interpretando. Y por eso muchas veces nosotros como no pedimos pendientes, sino que pedimos elasticidad, ¿cierto? Y elasticidad ya es una definición concreta que nos muestra la relación de cómo afecta el precio sobre la cantidad, ¿ya? Entonces, lo importante, por ejemplo, es que tú comprendas que este 1, que está acá, representa que por una unidad de cambio en Q, disminuye una unidad de cambio en precio. Claro. Y yo lo puedo analizar de las dos formas, que justo en este caso sería lo mismo, ¿cierto? Pero lo que vamos a tener de que en la definición más formal de demanda es la cantidad la que va afuera, porque es el precio. ¿Se acuerdan cuando analizábamos curva de función de demanda? Nuestra ¿Sí? cantidad era nuestra función objetivo, como nuestro I, pero justamente ahora nuestro I está al otro lado, pero es nuestra cantidad lo que estamos analizando, porque es el precio que determina la cantidad como una de las variables que determina esto, ¿ya? Ya entendí. Si alguna vez se llegan a confundir por esta formalidad de, bueno, ¿cuál va a qué lado? Ahí sería una buena forma de explicarlo, y decir, bueno, lo que yo tengo acá es que cada vez que aumenta en una unidad la cantidad, disminuye en una unidad el precio. O cada vez que aumenta en una unidad el precio, disminuye en una unidad la cantidad. Porque eso es correcto. De la forma que lo digas, se fijan, están diciendo lo mismo, pero de forma inversa. Y está demostrando que ustedes saben interpretar esta ecuación, dependiente de cómo se muestre. Y si queremos hablar de alguna formalidad, sería esta. Profe, entonces cuando nosotros, porque igual llega un momento en que nosotros vamos a tener que trabajar con esta ecuación para poder graficarla. Entonces, primero la podemos identificar por la forma de relación de las relaciones que se den a ambos lados de la ecuación. Pero, por ejemplo, si yo quiero graficar esto y estoy buscando bueno, mi pendiente, Ujú. tendría que trabajarlo despejando este Q, tomando este Q como si fuera I, ¿o no? Algo así. Justamente en ese caso, que estás diciendo, si yo lo quiero ver esta ecuación para graficarla, da lo mismo. Puedes ocupar las dos y vas a llegar a exactamente lo mismo. Porque ambas ecuaciones Ah, están mostrando el mismo gráfico. Porque básicamente es la misma ecuación reordenada de otra forma. Si es claro. para graficarla, voy a llegar a lo mismo. Entonces, pero para graficarla bien, tengo que entender bien qué estoy haciendo. Ya una forma de graficarla, de hecho, como me gusta a mí, bueno, siempre que hacía esto, es asumir de que, como, cuáles son los intersectos. Claro, esa Entonces, es la... cuando veo los intersectos, siempre voy a llegar a algo correcto, porque creo que es lo más fácil de hacer. Si digo, bueno, cuando P es 0, la cantidad es igual a A. Entonces, cuando P es 0, la cantidad es igual a A. Y de hecho, cuando doy vuelta a la ecuación, es más fácil decir, bueno, cuando Q es 0, P es igual a A. Y tengo la ecuación. Ah, ya, ya, profe, ahora ¿Ya? sí me quedó más claro. Ya, profesor, Ya. eso era. Muchas gracias. De nada, de nada. Bueno, ¿más preguntas? Nos quedan todavía 7 minutos. Sí. Porque no sé si tenemos tanto tiempo tampoco como para avanzar en macro. Puedo hacer una introducción, pero no sé si quieren concentrarse en algo más, en dudas. A ver, Profe, ¿puede hacer la 13 de la guía? ya. La 13. Ya. Considere las siguientes aseveraciones. Si consideramos una demanda completamente inelástica frente
a una oferta con pendiente entre 1 y 1.5, aplicar un impuesto hará que no haya pérdida social. Perdón, que nos piden que saber cuáles son las verdaderas. Entonces, la pregunta 1 dice, consideramos una demanda completamente inelástica. Entonces veamos. Tenemos un mercado, tenemos una demanda completamente inelástica, y una oferta con pendiente entre 1 y 1.5, ya digamos. Tenemos una oferta así. Profe, eso, la pendiente mayor a 1 se va haciendo más inelástica. La pendiente mayor a 1 se va haciendo más inelástica, así. Perdón. La pendiente... pendiente. Claro, no elasticidad. Entonces, sí. Si tenemos una elasticidad mayor... Claro. Entonces, aplicar un impuesto hará que no haya pérdida social. La respuesta correcta, o sea, bueno, ya sabemos la respuesta correcta, pero la pregunta real es ¿por qué, cierto? Y la respuesta acá no está por el lado de la elasticidad, perdón, de la elasticidad, por el lado de la oferta, ¿ya? Esta aseveración no es correcta porque la pendiente está entre 1 y 1.5, sino está porque la demanda es perfectamente inelástica. Y al haber una demanda perfectamente inelástica, al aplicar un impuesto, no cambia la cantidad de equilibrio y el bienestar entonces sigue siendo, no se modifica. Y la razón por la que no se modifica es porque la demanda, al ser perfectamente inelástica, nos está diciendo de que van a comprar esa cantidad de bienes independiente de cuánto les cobren. Y si hay un impuesto, todo el impuesto va a ser pagado por la demanda, porque ellos quieren consumir esa cantidad de Q asterisco. Y entonces, eso nos está diciendo de que la disposición a pagar o les pregunto a ustedes, ¿de cuánto es la disposición a pagar de la gente que quiere consumir este bien? El excedente del consumidor, en este caso, es infinito, porque están dispuestos a pagar infinito. Por lo tanto, aunque estén pagando finalmente más, el precio de equilibrio, ahora con impuestos, sea mayor, digamos con impuesto, equilibrio de mercado, sea mayor, no importa porque su bienestar sigue siendo infinito, porque aunque paguen más, lo que desean pagar es infinito. Por esa razón, esta es correcta. Profe, y eso también implica que como es inelástica la demanda, no se van a ir los compradores marginales ni los oferentes marginales porque solo van a aumentar, ¿o no? O sea, en el caso de los oferentes van a aumentar y los compradores se van a mantener. Es que en este caso, claro, lo que pasa es que los compradores se mantienen, y esa es la gracia de una demanda inelástica, que van a pagar cualquier precio. Y en este caso, lo que van a hacer los oferentes es eh, agregar el impuesto, agregarlo como un costo más, y si antes vendían el bien a 1.000 pesos, y ahora agregan el impuesto, digamos que el impuesto es de 100, ahora van a cobrar 1.100. Y saben que los consumidores le van a pagar 1.100, porque saben que los consumidores desean tanto consumir ese bien, que van a pagar todo el impuesto. Entonces los oferentes van a recibir 1.100, van a darle 100 pesos al Estado, y van a seguir recibiendo 100. Entonces para los oferentes es lo mismo. Y después, ¿qué dice la 3? Perdón, no sé si te queda claro. ¿Tienes alguna otra pregunta respecto de la afirmación 1? Sí, profe. No. Después, la elasticidad ingreso de la demanda es útil para determinar si el bien en cuestión es normal o inferior. ¿Cómo podemos descubrir esto? Primero, ¿qué es la elasticidad de ingreso de la demanda?
¿Qué es la elasticidad de ingreso de la demanda? Es cuánto cambia la cantidad demandada por un bien X cuando cambia el ingreso. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa cuando la elasticidad de ingreso de la demanda es mayor que cero? Cuando es mayor que cero, sabemos que si aumenta el ingreso, aumenta el consumo de un bien. Y la otra posibilidad que sea, dentro de, bueno, de los números naturales, es que si aumenta el ingreso, disminuye la cantidad. ¿Qué información estamos obteniendo acá? El tipo del bien. Si es un bien normal. ¿Por qué es normal? Porque, normal, porque cuando aumenta el ingreso, aumenta la cantidad. Y ahora, ¿qué pasa si tenemos algo al revés? ¿Qué pasa si cuando aumenta el ingreso yo consumo menos? Bueno, ese es un tipo de bien. Esa es la definición de un bien inferior. Un bien inferior quiere decir que cuando yo tengo más ingresos, yo consumo menos de ese bien. ¿Y por qué? Porque ahora, como tengo más ingresos, puedo acceder a otros bienes y por lo tanto compro menos de otros bienes que yo consideraba inferiores. Por ejemplo, eh, andar en micro. Si yo tengo más ingresos, quizás después me compro un auto y por lo tanto, al tener más ingresos, consumo menos del bien transporte público. Esa es la razón. Eh, Profe, la elasticidad siempre va arriba la variación de cantidad y abajo como la variable que estemos analizando. eh, hasta ahora, las elasticidades que hemos definido, sí, ¿ya? Pero entonces es importante que veas, o sea, las definiciones de las elasticidades que hemos visto, porque en general, hasta ahora hemos visto la elasticidad precio-demanda, entonces vemos cómo afecta, como decías tú, la cantidad arriba, y cómo se ve afectada por el precio. Y en este caso, la elasticidad de ingreso de la demanda. Y bueno, podemos también calcular, si se fijan, la elasticidad es un método para medir cambios. Yo podría aplicar una elasticidad sobre cualquier variable que quisiera. ¿Ya? Y hasta ahora sí hemos visto que la cantidad es lo que va arriba, porque por lo general estamos viendo elasticidad que queremos ver es cómo afecta en el precio el cambio de otra variable. Esa otra variable es la que va abajo, porque nos dice que cada cambio en una unidad de lo que está acá, cuánto cambia nuestra variable de interés, que por lo general es cantidad, cuando vemos elasticidad de ingreso de la demanda o cuando vemos eh, elasticidad precio de demanda. Bueno, no sé si tienen más preguntas. Profe, que eso me cuesta un poco como ver qué significa el signo de la elasticidad en la oferta y en la demanda. Ya. El signo de la elasticidad, lo que nos está mostrando, primero la elasticidad, lo que nos muestra es la relación entre dos bienes. ¿Ya? Y nos muestra una relación medida de una forma en particular. Nos dicen medida la elasticidad, lo que nos dice es que está medida en porcentaje. Entonces, si lo que vemos es, y vamos a ir con la elasticidad más común, la elasticidad de la demanda. Y la que nos dice esto es, ¿cuánto es la variación porcentual de la cantidad ante una variación porcentual del precio? ¿Ya? Y eso es lo que estamos analizando. Entonces, si acá, bueno, lo que estamos viendo es si esto eh, si esto es menor que 0, quiere decir que es negativo. ¿Qué quiere decir que sea negativo? Que por un aumento porcentual del precio, tenemos una disminución de la cantidad. Ahora, ¿qué sabemos de la demanda? De la demanda sabemos que siempre es negativa, porque siempre vamos a encontrar una relación inversa entre precio y cantidad. Por lo tanto, el valor de esto siempre en teoría es negativo, y por eso siempre, ¿se acuerdan de esto? Lo trabajamos en valor absoluto. Porque sabemos que esto siempre va a ser negativo, entonces sabemos que la elasticidad va a estar entre, eh, bueno, es valor absoluto, entonces en realidad esto ya no es negativo,
sino que va a ser mayor a 0, y la elasticidad la vamos a definir por tramos, ¿se acuerdan? En un tramo entre 0 y 1, entre 0 cuando es unitaria, o mayor que 1 cuando es elástica. Pero lo importante acá es que la elasticidad me está mostrando una variación porcentual de lo que está abajo por lo que está arriba. ¿Cuánto cambia? ¿Cuánto afecta un 1% de cambio en el precio? ¿Qué efecto tiene eso en la variación porcentual de la cantidad? En el caso de una demanda, la relación es inversa. Cuando aumenta el precio, disminuye la cantidad. Y en el caso de la oferta, es positiva. Pero lo importante es que lo que yo estoy viendo es, en una elasticidad, es el efecto de una variación porcentual en el precio, ¿cuál es el efecto que tiene eso sobre una variación porcentual en la cantidad? ¿Se entiende? Entonces, en el caso de la oferta, la elasticidad siempre sería positiva. Sí, porque la relación es positiva. Por naturaleza, el precio, cuando aumenta el precio, siempre se aumenta la cantidad. En la demanda, la elasticidad, o sea, la relación entre precio y cantidad es negativa, ¿cierto? Sabemos que esa es negativa porque la demanda tiene un negativo. Lo que vamos a tener es que vamos muchas veces a trabajar la elasticidad con un valor absoluto. Si ustedes lo explican, igual está bien, ¿ya? Pero si ustedes ven una elasticidad de demanda positiva, por ejemplo 3, ya no se confundan. Si ustedes ven un valor 3, quiere decir que lo están viendo en valor absoluto. ¿Y qué significaría ese 3? Significa que una variación porcentual de un 1% del precio genera un cambio porcentual de 3% en la cantidad. Esa sería la interpretación de elasticidad. Lo que estamos viendo al considerar valor absoluto es el cambio, ¿ya? Obviamos que es negativo porque sabemos que la relación es negativa entre precio y cantidad, pero lo que estamos viendo es el cambio. Y si el resultado es 3, quiere decir que un cambio del 1% en el precio provocó un cambio de un 3% en la cantidad. Pero puedo decir que ese cambio en la cantidad es negativo, como que puedo decir que la cantidad disminuye en un 3%. Sí, eso siempre, sí, seguro. Ya. ¿Por qué es así? Porque ese cambio fue en esa dirección. Cuando yo le agrego el valor absoluto es porque me estoy concentrando en el cambio. Y lo que estoy diciendo es que, bueno, si es 3 o si es 1000, es muy elástico. Pero, efectivamente, ese cambio es negativo. Sí. Bueno, eh, creo que ya estamos en el tiempo. Gracias a todos y a todas por venir. Espero que les haya servido. Espero que hayan resuelto sus dudas. Y cualquier cosa estoy atento también al correo. Cuídense. Nos vemos el jueves.